Agradecemos mucho la colaboración y la presentación de esta sesión. Hay que encenderlo. Creo que es uno de los tópicos más interesantes, sobre todo hablando de los datos que nos había comentado el doctor Igartúa en referente a las modificaciones en la pirámide poblacional, y obviamente tenemos mayor cantidad de paciente anciano en todos los hospitales, con covariables, comorbilidades, y obviamente el tipo de cirugías día tras día es mucho más complicada. Tenemos algunas preguntas de asistentes virtuales y posteriormente pasaremos a los asistentes presenciales. Una de ellas es una pregunta que viene dirigido a ustedes, dice: ¿alguno de sus pacientes geriátricos, la doctora Gina Melio de Pemex Picacho comenta, ¿alguno de sus pacientes geriátricos ha presentado paro cardíaco con el uso de benzodiazepinas durante la sedación? Definitivamente, como mencionábamos, las benzodiazepinas, o más bien los pacientes seniles, son más susceptibles al uso de benzodiazepinas. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que prevenir ahí? Pues que el paciente haga complicaciones como una depresión ventilatoria, ¿no? Entonces, la hipoxemia es una de las principales causas de paro en el quirófano y, por supuesto, en el paciente geriátrico con uso de benzodiazepinas. Entonces, es algo que debemos de cuidar muchísimo porque tienen baja reserva pulmonar esos pacientes. Entonces, yo creo que no tiene como una relación directa para depresión cardiovascular, pero sí directa para hipoxia. Sí, claro, y quizás ahí el papel de la sinergia medicamentosa que exista al aunar uno o dos medicamentos más, tipo opiáceos, tipo bloqueantes neuromusculares, puede detonar. Pero aquí, como lo comentan para sedación, pues quizá la asociación de, por ejemplo, opioide con benzodiazepina, claro. pudiera ser uno de los factores detonantes. Y hablar de benzodiazepinas, digo, es un mundo, ¿no? Claro. Hay que ver específicamente qué y a qué dosis y en qué paciente, ¿no? Sí, otra pregunta que nos mandan de Toluca, de Centro Médico de Toluca, dice: efectivamente la anestesia debe ser la que le convenga al paciente, no la que más se domine, pero en ocasiones y dada la complejidad de estos pacientes, ¿no sería válido aplicar la que se puede? Pues sí, depende, eso va a depender directamente de las limitaciones que tengamos como profesionales de la salud. Y no nada más eso, sino de las mismas limitaciones que tengamos en tal o cual centro hospitalario, ¿no? O sea, lo que les mencionaba, a lo mejor no todos tenemos la batería de medicamentos que podemos emplear en ciertos lugares, a diferencia de algunos centros hospitalarios que su batería de medicamentos es bastante limitada y tienen que administrar tal o cual medicamento porque es lo único que tienen, ¿no? Desafortunadamente. Sí, yo a veces lo complemento diciéndoles que muchas veces nosotros hacemos medicina basada en evidencia, pero lo que hacemos en hospitales es anestesia basada en existencia muchas veces. Entonces quizás sea la respuesta aquí para el doctor. Tengo otros comentarios, doctora Osorio, doctor Igartúa y doctora González. Felicidades, excelente presentación de parte del doctor Juan Reyes Salgado de Metepec. Otra pregunta del ICEMIN del Estado de México: ¿por qué siempre se envía una pregunta? ¿Por qué? Esto es aparte. ¿Por qué siempre que se envía? Esto es de internet, perdón. ¿Qué dar entonces en recuperación si ya tiene el delirium o deterioro cognitivo, ya que es muy difícil estar con él? A ver, pero ¿cómo fue la ¿Qué pregunta? dar entonces en recuperación? ¿Qué dar? Si Pues ya tiene el delirium o deterioro cognitivo. Existen, como mencionaba la doctora González, primero las medidas preventivas para intentar no llegar al delirium. Obviamente, tener, como dicen, sus gafas a la mano, su dentadura, que pareciera tonto, a lo mejor para nosotros no es tan importante como para el paciente, ¿no? Entonces, muchas de esas medidas, incluso tener un familiar dentro del área de recuperación, los puede ayudar a no llegar a hacer delirium. Si está en delirium, que es lo que utilizamos, haloperidol, y mucho se está utilizando, o estamos utilizando mucho dexmedetomidina para los pacientes, no nada más como medicación ya cuando el paciente tiene delirium, también como preventivo, ¿no? Si administramos Precedex en dosis bajitas, eso al parecer puede llegar a prevenir el delirium. Si lo tenemos, damos haloperidol y o dexmedetomidina a dosis muy bajitas, 0.01, 0.02. Ok, sí.
Yo también quería comentarles, tenemos casi 96 asistentes virtuales, tenemos gente de Barquisimeto, Venezuela, de Bogotá, Colombia, de Guayaquil, Ecuador, de Cúcuta, Colombia, y una gran cantidad de gente del Estado de México, de Tuxpan, Veracruz, Hidalgo, Torreón. Creo que la sesión ha sido prácticamente muy bien presenciada por una gran parte del público virtual y sobre todo el presencial. Ahora, yo quisiera saber si aquí tienen preguntas, alguien que quisiera comentar algo. Aprovechemos ahora que no siempre tenemos la oportunidad de contar con gente que maneje también este tipo de procedimientos. ¿Algún comentario? Pues básicamente felicitarlos. La plática fue muy interesante porque tocaron un aspecto fundamental que es el relacionado con la prevención. Y lo mencionaron los ponentes del doctor Igartúa, en la importancia de la evaluación preoperatoria. Si nosotros no conocemos al paciente que vamos a anestesiar, no vamos a poder brindarle ese manejo anestésico personalizado, y creo que es lo que se rescata de esta sesión, de que cada paciente requiere una técnica anestésica específica, y por ende a los anestesiólogos pues nos viene el compromiso de irnos adiestrando en diferentes técnicas para proporcionar el tratamiento que se requiere. Y por la presentación final veo que quedan abiertas muchas líneas de investigación. Entonces tenemos que retomar nuevamente el método científico para darle respuestas a esas preguntas. Y felicidades, doctor Igartúa, por su equipo de trabajo. Yo quisiera saber, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Acá, por favor, Omar. Si eres tan amable. Gracias y buenas noches. Gracias al grupo de neuroanestesiólogos por sus conceptos, que definitivamente, como decía la doctora Elizabeth Frost, todo anestesiólogo debería de ser neuroanestesiólogo, ¿no? Precisamente porque el cerebro es vulnerable a muchos cambios durante el pre y el transanestésico. Retomando lo que comentaba la doctora González, la necesidad de crear la subespecialidad en geriatría, yo diría que eso es muy importante y necesario, y ojalá que los planes político-administrativos así lo permitan. Pero antes de eso, yo creo que podemos hacer situaciones prioritarias, como sería una adecuada valoración preanestésica, pero conociendo las pruebas de función cognitiva. Yo creo que las hemos descuidado. Si nosotros revisamos nuestras valoraciones preanestésicas, realmente no se están haciendo valoraciones cognitivas, y ya ustedes comentaron que el antes es muy importante para poder evaluar el después, sino cómo diagnosticamos un delirio post. Entonces, es muy conveniente que los profesores nos pongamos las pilas y que inculquemos a nuestros residentes a que conozcamos las escalas que mejor nos puedan funcionar, las más válidas y confiables, y adaptadas a nuestro tiempo anestésico o preanestésico, que es muy breve. Y aquí nada más para reforzar la necesidad de la consulta preanestésica, dado que nuestros tiempos en pacientes ambulatorios, sobre todo en oftalmología, pues son muy breves, ¿no? Inculcar eso, crear eso, y yo creo que con eso pudiéramos prevenir todo este tipo de complicaciones que ustedes mencionaron. Muchas gracias. Sí, quisieran al maestro Igartúa. Quisieran comentar algo, doctora González. Sí, uno de los objetivos fue ese, ¿no? Crear esa necesidad, pues esa incógnita, ¿no? Que tenemos ese compromiso con este tipo de pacientes, y realmente, pues no, claro, sería lo adecuado, ¿no? Que empezáramos a gestar la especialidad en este tipo de pacientes, ¿sí? Definitivamente. Sí, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario? Yo en lo personal quería preguntarles una cosa a ustedes en el Instituto Nacional. Más o menos el porcentaje, hablando un poquito de la neuroapoptosis que está inducida por anestésicos inhalados, más o menos cuál es el tipo de procedimientos anestésicos que utilizan, en qué porcentaje utilizan balanceada, en qué porcentaje utilizan TIVA, cuál es la que más usan o depende del caso, o yo quisiera que me orientaran un poquito qué porcentaje. Me atrevo a
asegurar que ya vamos sobre el 80% de TIVA Ok. contra anestesia general balanceada. Para sí. Sobre todo paciente que es muy práctico y muy fácil, bueno, no fácil, es muy pues relativamente fácil cuando administramos paciente dormido, despierto, dormido, para el manejo con asociaciones de dexmedetomidina, opioides y propofol en su caso, ¿no? Entonces yo creo que mejor experiencia que la de ustedes, pues no podemos desaprovecharla. Creo que es una excelente opción y estoy de acuerdo con usted, quizá que el incremento en la anestesia total intravenosa se sigue utilizando. Y una pregunta más, aprovechando, las infusiones que hacen ustedes con lidocaína, anestésicos locales. En cuanto a lidocaína… ¿A lidocaína en perfusión? Porque desde hace muchísimos… Sí, definitivamente, y bueno, la lidocaína también ha tenido un auge. Renacimiento. Un renacimiento, exacto. Y en los estudios que yo también estuve revisando, dan un efecto neuroprotector para todos los síndromes demenciales que se pueden presentar. Entonces es una alternativa económica, fácil, y pues que ese sí… En cualquier hospital lo tenemos, entonces sí es una excelente alternativa. Cuando lo aunamos a los halogenados, pues esto hace todavía que pues sea todavía una combinación más efectiva, porque disminuimos mucho el consumo de los halogenados y de los narcóticos de paso. Sí, claro. Pues yo creo que de tarea está volver a revisar y actualizarnos y volver a leer un poquito de esas drogas viejas con las mismas aplicaciones y las nuevas aplicaciones que poder dar en este siglo XXI, ¿no? Está retomando ketamina, lidocaína, y con el advenimiento de dexmedetomidina, pues creo que tenemos un panorama muy grande para seguir haciendo combinaciones intravenosas importantes. No sé si alguien quiera hacer algún comentario extra. Bueno, de no ser así, pues con esto agradecemos. Sí, doctor Igartua. Bueno, yo solo quiero darle las gracias a la doctora González y a la doctora Osorio. Y como vieron ustedes, la introducción fue extraordinariamente breve para dejar las conferencias en mejores manos que las mías. Muchas gracias, doctoras. Gracias, doctor. Y los invitamos puntualmente a asistir a este Hospital General, a este auditorio, su casa, el día 2 de diciembre, para que hagamos la sesión que es prácticamente social, la sesión donde se va a presentar la pastorela que hace la gente que está en el diplomado de tanatología, que está avalado por el Colegio Mexicano de Anestesiología, dirigido por la doctora Gloria Álvarez Bobadilla. Los esperamos aquí puntuales. Y le seguimos agradeciendo su presencia. Buenas noches y muchas gracias.